Muy bien, hermanos, es un gusto estar en contacto con ustedes para compartir la palabra de Dios y estudiar un tema verdaderamente importante. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 decía: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. De modo que de alguna manera para el apóstol Pablo era importante el don de profecía, y eso debe serlo también para la iglesia de Dios y para cada miembro que quiere cumplir su papel en esta hora final de la historia humana. Hoy vamos a hablar, voy a dividir el tema de dónde viene la autoridad del profeta, y luego de paso, vamos a tratar el don profético más bien en el Nuevo Testamento, pero básicamente cómo deviene la autoridad del profeta. Quiero que me acompañen y voy a presentar un... Perfecto. ¿Se ve el PowerPoint allá? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, pastor. Sí. Oh, perfecto. Cuando hablamos de Dios, Dios tiene toda autoridad en el universo. Toda autoridad en el universo. Cuando hablamos de Él, entonces no tenemos que cuestionar. Dios tiene la suprema autoridad. Él es el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Aquel ante quien Isaías exclamó, y los serafines: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, ante cuya voz el cielo tiembla y la tierra se conmueve, porque la voz de Dios tiene autoridad. En el libro de Amós dice: si ruge el león, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Dios tiene poder. Su palabra tiene poder. La palabra de Dios está llena de la autoridad de Dios, o sea, contiene la autoridad divina. Tu palabra contiene la autoridad de tu persona. Y en la Biblia, Dios y su palabra juegan un papel casi intercambiable. Jesús, el centurión le dijo a Jesús: no tienes que venir a mi casa, di la palabra. Es como: envía tu palabra y mi siervo sanará. Lo mismo en el Antiguo Testamento, Dios da la palabra y las cosas ocurren. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Dice Salmos 33:6, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El verso 9, lo que indica que la palabra de Dios tiene toda la autoridad de Dios. Cuando hablamos de la autoridad de un profeta, entonces, estamos hablando, un profeta tiene autoridad en la medida en que es el contenedor de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios contiene toda la autoridad de Dios y el profeta tiene la palabra de Dios, entonces el profeta tiene la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de un profeta? La misma autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la autoridad de la palabra de Dios? La autoridad de Dios. De modo que la autoridad de un profeta es la autoridad divina. Es la autoridad divina. No hacerle caso a los profetas es desobedecer a Dios. Por eso en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol dijo: no menospreciéis las profecías, porque son palabra de Dios. Por eso en Segunda de Crónicas 20:20, el rey Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, y en sus profetas y seréis prosperados. Y de manera en paralelismo está equiparando al creer en Dios y creer en sus profetas, porque pretender creer en Dios y no creer en el mensajero que Dios envió, que contiene su palabra, es jugar con falsedad. Creer en Dios, creer en sus profetas, y seremos bendecidos y seremos prosperados. De modo que el profeta contiene la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Vamos a ver algunos detalles más.
La gloria de Dios es donde Dios se manifiesta, donde Dios está. La gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aquí está hablando de la gloria de Dios. Ahora bien, esa gloria de Dios está relacionada en la Biblia con la voz de Dios, con la voz de Dios. Déjame ver que no veo el clic que está llegando. Aquí tenemos donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Nota que en el mismo Salmo 19 dice, un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Nota, donde está la gloria de Dios, hay palabra. Donde está, y ahí habla del cielo, cuenta la gloria de Dios, por lo tanto un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Eso nos crea una relación. Vamos a ver qué pasa en el caso de los patriarcas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 encontramos algunos detalles importantes. Ustedes van a ver que hay una secuencia bien clara. Vemos en el verso 7, dice, y se le apareció Jehová a Abraham. Aquí tenemos lo que podríamos llamar una teofanía, una manifestación de la gloria de Dios. Dios se aparece. Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, aquí tenemos entonces revelación. Aquí hay Dios habla a Abraham y tenemos también, dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De modo que aquí tenemos no solamente revelación, sino también sacrificio. Tenemos sacrificio. Donde hay teofanía, donde se manifiesta la gloria de Dios, Dios se le aparece a Abraham, hay un sacrificio, Abraham hace un altar, pero también Dios le habla a Abraham, porque donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Si Dios se le aparece a Abraham, es porque Dios le va a hablar y la respuesta del hombre es escuchar y sacrificar, hacer sacrificios. Vamos a ver ese detalle también en el santuario. En el santuario, se manifiesta, estoy tratando de poner el otro slide. En el santuario, donde hay sacrificios, notemos, vamos al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Ahí encontramos un detalle interesante. Dice, allí, es decir, en el arca, donde se manifestaba la gloria de Dios, dice, allí me manifestaré a ti. O sea, mi gloria se va a manifestar allí. Pero también el texto dice, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines, sobre el arca del testimonio, todo lo que mande para los hijos de Israel. De modo que aquí tenemos, en el santuario, tenemos que hay una teofanía, se manifiesta la gloria de Dios en el santuario, pero no solamente la gloria de Dios se manifiesta en el santuario, hay sacrificios en el santuario, pero también hay revelación, porque donde está la gloria de Dios, está también la voz de Dios. Eso está claro. Donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso de Isaac. Isaac en Génesis 26. Eso se me pasó hablando de los patriarcas. Génesis capítulo 26, encontramos ese detalle donde Isaac, lo mismo ocurre, lo mismo que le pasó a dice el verso 25,
Entonces edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová. Voy a leer desde el 23. Génesis 26, 23 dice, allí subió a Berseba aquella noche, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy y revelación. Eso es una constante. Se manifiesta la gloria de Dios, hay sacrificio y hay revelación. Donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Eso es importante a la hora de determinar la estructura de la autoridad del profeta. Porque si donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios, entonces déjame ver que el PowerPoint no me quiere salir. Aquí. Donde está la gloria de Dios, donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios, la autoridad, la jerarquía de autoridad depende de lo siguiente. Mientras más cerca de la gloria, más autoridad tienes. Mientras menos mediadores hay de la voz de Dios, más autoridad tienes. No estoy hablando de grados de inspiración. La voz de Dios a un profeta, a un sacerdote, es la misma voz de Dios. Es inspirada igualmente, pero el nivel de autoridad. Aquí tenemos que, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 12, Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versos 6 al 8, dice, Jehová dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, dice, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí Dios está estableciendo la autoridad de Moisés. Sin embargo, la autoridad de Moisés, él la está diferenciando de la autoridad de otros profetas, diciendo, con un profeta yo le puedo hablar en sueño, es decir, sin mostrarle mi gloria. Pero a Moisés, a quien yo le hablo cara a cara, su palabra tiene más autoridad. O sea, debido a que la palabra que Moisés oía venía directamente de la gloria de Dios, la palabra de Moisés tenía más autoridad que la de un profeta cuya palabra venía de una visión. Eran dos inspirados igual, pero Dios le está dando más autoridad, mucho más autoridad a Moisés, porque él ve directamente la gloria de Dios y él oye la voz cuando sale de la gloria de Dios, cara a cara de la boca de Dios, mientras que el profeta normal era en visión o en sueños. De modo que mientras más cercana a la gloria, mientras menos mediadores había de la voz, más autoridad tenía la persona que portaba la voz de Dios. De modo que hasta aquí hemos dicho varias cosas que quisiera que no perdamos. En primer lugar, la autoridad de Dios está en su palabra y la autoridad del profeta está en la medida en que contiene la palabra de Dios, que es portador de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la autoridad del mismo Dios y el profeta, conteniendo la palabra de Dios, tiene la autoridad del mismo Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Lo vimos en los patriarcas, que Dios se le aparecía y Dios le hablaba. Ellos sacrificaban. Lo vimos con Abraham en Génesis 12:7 y lo vimos con Isaac en Génesis 26:13 y 14, 12, 13 y 14.
Lo vimos también en el santuario, donde en el arca donde se manifestaba la gloria de Dios era desde donde Dios hablaba. Lo vimos en el Salmo 19, donde se manifiesta la gloria de Dios en el cielo. Los cielos hablan también. Un día emite palabra al otro día. De modo que donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. El tercer principio que hemos visto es la jerarquía de autoridad. Mientras más cerca de la gloria de Dios está la persona, su palabra, la voz que recibe, tiene más autoridad. Por eso Moisés, lo vimos, Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, es decir, que entraba en contacto con la gloria de Dios, la palabra que venía de esa gloria tenía más autoridad que la palabra de un profeta que la recibía en sueños y en visiones. Ambas palabras eran inspiradas y verdaderas, pero una estaba sobre otra y Dios está dando más autoridad a la persona que tiene contacto con su gloria. Ese es los tres principios que he querido revelar en esta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en la Biblia constantemente? En la Biblia encontramos un dilema muchas veces entre el sacerdote y el profeta. La verdad es que si el sacerdote, estoy tratando de poner el otro slide. Vemos que si el sacerdote, dame un minutito, si el sacerdote era un portador de la gloria de Dios, entraba al lugar santísimo, entonces el sacerdote, por su cercanía a la gloria de Dios, tenía más autoridad que un profeta. Evidentemente, un sacerdote, por estar más cerca de la gloria de Dios, tenía más autoridad que un profeta. En Israel vemos que mientras el sacerdocio funcionó normalmente y los sacerdotes tenían contacto con la gloria de Dios en el lugar santísimo, escasearon los profetas. De modo que un sacerdote en cercanía de la gloria de Dios tenía menos autoridad. Ahora, vemos luego que el sacerdocio se corrompe y Dios ya no está manifestándosele a los sacerdotes en el lugar santísimo. Y es ahí donde comienzan a tomar valor cada vez más los profetas con mensajes específicos. De modo que un sacerdote con la gloria de Dios tiene más autoridad que un profeta, pero un profeta tiene más autoridad, un sacerdote que ya no entra al lugar santísimo, que no tiene contacto con la gloria de Dios. En otras palabras, si el sacerdote no tiene acceso a la Shekinah, a la Santa Shekinah, o sea, no entra en contacto con la gloria, no va a oír la voz de Dios. Un profeta que recibe sueños y visiones de Dios tiene más autoridad que un sacerdote que no está en contacto con la gloria de Dios en el lugar santísimo. Ahora, un sacerdote que entra en contacto con la gloria de Dios en el lugar santísimo tiene más autoridad que un profeta que recibe sueños y visiones. Y eso lo vemos en la historia bíblica porque la decadencia del sacerdocio entrando al lugar santísimo y de sacerdotes entrando al lugar santísimo a recibir mensajes de Dios, es lo que hace que surjan mayores profetas con un mensaje de Dios que sustituye el mensaje que el sacerdote debía dar desde el lugar santísimo. Aquí vemos otra corroboración del concepto de que mientras más cerca de la gloria, más autoridad tiene la voz que es portada por el hombre, sea profeta o un sacerdote, sea Moisés o un profeta tradicional. Vamos a ver algunos detalles más. Moisés, por ejemplo, fue el líder del pueblo. Nosotros le vamos a llamar rey, pero no en el sentido de que era rey porque Israel no tuvo rey hasta Saúl, pero era el líder del pueblo. Moisés cumplía la función de rey. Pero ¿por qué Moisés cumplía la función de rey? Porque Moisés era el que hablaba con Dios directamente. Era el portador de la autoridad divina.
Moisés también era profeta. Deuteronomio 18:15 dice, profeta como tú, o sea, Moisés era profeta. Oseas 12:13 dice, por un profeta Jehová guió al pueblo y, y por un profeta lo protegió, lo guardó. Moisés era un profeta, pero también Moisés era un sacerdote. Note que Moisés intercedía con el pueblo a Dios y entraba a la gloria de Dios, entraba al lugar santísimo. De modo que Moisés era, por así decirlo, Moisés era rey, el papel de rey, de autoridad mayor en el pueblo de Israel. Moisés era profeta y Moisés era sacerdote. Eso le vamos a llamar profeta guía, un profeta paradigmático, el profeta que guía al pueblo en un proceso, que es el líder civil, el líder espiritual, el líder sacerdotal, el portador de la palabra divina, el portador de la autoridad divina y el portador de la intercesión, el mediador ante el pueblo. Moisés era profeta, rey y sacerdote. Lo mismo lo vemos con Samuel. Samuel era profeta, rey y sacerdote. Profeta, rey. Recuerden que cuando el pueblo eligió a Saúl como rey, Samuel se sintió enojado y Dios le dijo, no es a ti que están rechazando, porque aunque no era rey, pero tenía la autoridad real, la autoridad de líder civil del pueblo. Moisés era también, Samuel era profeta. Era el profeta Samuel el que guiaba al pueblo y que le daba los mensajes divinos. Y Moisés y Samuel, perdón, también era sacerdote. Al ser sacerdote, Samuel también hacía sacrificio. Lo vemos eso en Primera de Samuel 13, lo vemos en Primera de Samuel 15, en Primera de Samuel 10. Samuel así, en Primera de Samuel 16, Samuel hacía sacrificios constantemente. De modo que Samuel era profeta, rey, sacerdotes. Estos tipos como Moisés, como Samuel, eran profetas guías, como cuando Oseas 12:13 dice, por un profeta Jehová Dios guió al pueblo, lo sacó de Egipto y por un profeta lo guardó. O sea, esos profetas son totales, son la autoridad total en el pueblo porque son rey, profeta y sacerdote. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, ya lo leímos o lo mencioné, pero quiero que ahora lo podamos saborear un poquito más. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15 y 18. Leemos, dice, un profeta, dice el texto, un profeta como yo levantará Jehová el Señor de medio de ti, de tus hermanos, a él oíd. Y el verso 18 dice, un profeta como tú, le dice Dios a Moisés, un profeta como tú, les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. De modo que aquí está hablando de un profeta como Moisés. Y Moisés, como vimos, era no solamente profeta, era profeta, sacerdote y rey. Ese profeta como Moisés pudo ser Samuel, Josué, pero más que todo, este profeta es Jesús. Jesús es rey, es profeta y Jesús es sacerdote. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36, cuando Moisés y Elías se aparecen en el monte de la transfiguración, donde con Jesús, dice una voz del cielo, descendió y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y está citando directamente Deuteronomio 28:15, donde dice un profeta como tú, como Moisés, levantará el Señor, a él oí. De modo que Dios está diciendo, ese era el profeta. Jesús es el profeta como Moisés, un profeta que iba a cumplir las tres características de rey, profeta y sacerdote. Ya vimos que es profeta. Jesús es rey, es Señor y Cristo, y es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice Hebreos 7:25, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De modo que aquí está hablando de un sacerdote
Aquí está hablando de Jesús como sacerdote. Se habla de él como profeta y la Biblia habla de Jesús como rey. De modo que Jesús es sacerdote, profeta y rey. Ahora, hay un detalle. A ver si recordamos. Mientras más cerca de la gloria, donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios, y la autoridad de una persona está en la medida en que la voz que recibe de Dios está más cerca o proviene directamente de la gloria o de un sueño mediático, un sueño o una visión. ¿Qué vemos con Jesús? ¿Qué encontramos con Jesús? Con Jesús encontramos que la gloria de Dios se manifestaba en él, pero también la voz de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, a Jesús se le llama la voz de Dios, el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí se presenta a Jesús como la voz de Dios, la voz de Dios. Pero en el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús se manifiesta la gloria de Dios. En Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Constantemente se menciona la gloria de Jesús encarnada, que era una manifestación de la gloria preencarnada. Cuando Jesús dice en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se está presentando a Jesús como el portador de la gloria de Dios. Pero nota, ese portador de la gloria de Dios es la voz de Dios, es el verbo. El Jesús que es la gloria de Dios también es la voz de Dios. Si Jesús es gloria, él tiene que ser la voz, él tiene que ser el verbo, porque donde está la gloria de Dios está la voz de Dios. De modo que en Jesús, lo que era mediado en el Antiguo Testamento aparece en una persona. Jesús no solo entra en contacto con la gloria de Dios, Jesús no solamente oye la voz de Dios de su gloria, él es la gloria y por lo tanto Jesús es la voz de Dios, él es la palabra de Dios, él es el verbo de Dios. Eso significa que toda autoridad en el universo está en Jesús en esta tierra. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios está en su palabra y la palabra está donde está la gloria y Jesús es la gloria de Dios y Jesús es el verbo de Dios. Por lo tanto, él es la voz, él es la gloria, por lo tanto, está toda la autoridad de Dios está contenida en Jesús. Por eso Juan 5, el Padre dice, el Padre le ha dado toda autoridad sobre la tierra porque él es el Hijo del hombre. Él a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. De modo que Jesús tiene toda autoridad y él es la palabra, él es la gloria de Dios. Ahora, si Jesús es la gloria y la voz de Dios, aquí tenemos ahora un detalle. En el Antiguo Testamento se manifestaba el Padre, se manifestaba Dios y Moisés, que entraba en contacto directo con la gloria de Dios, tenía más autoridad que los que recibían visiones y sueños. Mientras más cerca de la gloria de Dios, más autoridad tienes. Lo mismo ocurre con Jesús en el Nuevo Testamento. La autoridad eclesiástica en el Nuevo Testamento deriva de la cercanía de esa persona con Jesús. Es decir, mientras menos mediadores había de la palabra recibida de Jesús, con Jesús, de esa persona, más autoridad tenía esa persona. Por ejemplo, para ser apóstol había que haber visto al Señor Jesús. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Nota que el apóstol Pablo está reclamando el hecho de que él también debe tener los derechos de un apóstol. Dice el versículo 1, Primera de Corintios 9:1, dice, no soy apóstol,
no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. No, te dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús. O sea, el apóstol Pablo podía reclamar que él era apóstol porque él había visto a Jesús, no una visión de Jesús, sino directamente a Jesús. Dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15 de Primera de Corintios. Primeramente os he enseñado, estoy leyendo el verso 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, dice el verso 8, como a un abortivo se me apareció a mí. Nota que el apóstol Pablo utiliza la misma expresión, apareció, la misma aparición que tuvo Pedro de Jesús resucitado, que tuvieron todos los apóstoles. Es la misma aparición que tiene Pablo en el camino de Damasco. No fue simplemente una visión, fue un encuentro con la persona real, con un cuerpo real, con una persona completa, Jesús. Y ese encuentro con Jesús personal, directo, con la gloria de Dios, que él quedó ciego al entrar en contacto con la gloria de Jesús, que es la gloria de Dios. Eso le da autoridad de apóstol. Eso hace que en el Nuevo Testamento los apóstoles son como Moisés, las personas con mayor autoridad porque ellos tuvieron contacto directo con Jesús. Juan pudo decir, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en Juan 2:11 dice, y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Primera de Juan 1 dice, lo que hemos visto y oído y palparon nuestros ojos y oyeron nuestros oídos tocante al verbo divino. Eso anunciamos. Y el apóstol Pedro en Primera de Pedro dice, en cuanto a la venida del Señor, no nos hemos hecho contar fábulas, sino lo que vieron nuestros propios ojos. O sea, ellos podían decir, ellos vieron. Por eso los apóstoles siempre se presentan como los primeros. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nota, apóstoles y profetas. Lo que indica que los apóstoles tienen mayor autoridad que los profetas. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios 12, 28 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstol, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Nota el orden, primero apóstoles, luego profetas. Eso primero apóstol, luego profetas, es un paralelo a Números 12:6. Cuando haya profeta entre vosotros, le habré en sueños y visiones, pero a ti, Moisés, te hablaré cara a cara. Los apóstoles vieron a Jesús cara a cara y los profetas son los que reciben mensajes de Dios, directamente de Dios. Aquí tenemos entonces esa secuencia: Jesús, apóstoles y profetas. Y estoy haciendo énfasis en los apóstoles para que veamos qué lugar ocupan los profetas en el Nuevo Testamento. Cuando dice la Biblia, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el texto no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. De lo contrario, hubiera dicho de los profetas y los apóstoles, porque los profetas vinieron primero que los apóstoles, pero está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Dice, a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas. Lo mismo dice Efesios 4:11, primero apóstoles, luego profetas. Usted lo puede ver, Primera de Corintios 12:28, Efesios 4:11, primero apóstoles, luego profetas, lo que indica que aquí está hablando de una jerarquía. Y esa jerarquía nos indica que como los apóstoles estuvieron más cerca de Jesús, tiene mayor autoridad que los profetas. Pero también nos dice que los profetas que está hablando aquí son profetas que vinieron después de los apóstoles y que Dios le daba sueños y visiones, como en Números 12:6, en contraste a Moisés.
Yo espero estarme dando a entender. La única autoridad que estaba por encima de la autoridad del profeta era la autoridad del apóstol. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, voy a leer versos 36 al 38. Primera de Corintios capítulo 14, versos 36 al 38. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, note, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien lo ignora, que sea ignorado. Nota el detalle. Dice, a un profeta, Pablo le está diciendo, si entre ustedes hay un profeta, recuerden que lo que estoy diciendo es palabra. Pablo como apóstol está reclamando la autoridad de un apóstol sobre la autoridad de un profeta. Muy bien, hasta aquí voy a resumir lo que he dicho. Primero, básicamente, la autoridad plena está en Dios. Dios coloca su autoridad en su palabra y el profeta tiene autoridad en la medida en que recibe la palabra de Dios. Número 2, donde está la gloria de Dios, está la voz de Dios. Lo vimos en Salmo 19, en Génesis 12, en Génesis 26, lo vimos en Éxodo 25, lo vimos en los patriarcas, lo vimos en el santuario. Número 3, mientras más cerca de la gloria, la voz que viene, la voz que es recibida, si es de la gloria o eso es un sueño, en visión, tiene autoridad en la medida en que se acerca a la gloria. En este caso, un profeta que recibe sueños y visiones, tiene menos autoridad que un profeta que ve directamente la gloria de Dios como Moisés, según Números 12, 6 al 8. Vimos en esa secuencia que un sacerdote debía tener más autoridad de un profeta siempre y cuando ese sacerdote entrara al lugar santísimo y se le manifestara la gloria de Dios. Pero en la Biblia, según va decayendo la aparición de Dios a los sacerdotes, comienza a aumentar la manifestación de Dios en sueños y visiones a profetas que llenaban el vacío. Dios nunca dejó a su pueblo a oscuras y siempre habló por medio de profetas. Número 4. Vimos también que existen profetas especiales. Moisés era profeta, sacerdote y rey. Samuel, profeta, sacerdote y rey. Y Dios prometió que habría un profeta que vendría con la autoridad de Moisés. Y ese profeta es Jesús, que es profeta, sacerdote y rey en el Nuevo Testamento. En Jesús, la gloria de Dios no solo se manifiesta, Él es la gloria de Dios. La voz de Dios no solo es oída, sino que Él es la voz de Dios. Por lo tanto, en Jesús Dios habla, en Jesús se manifiesta su gloria. De modo que, al igual que la cercanía a la gloria de Dios daba autoridad en el Antiguo Testamento, la cercanía a Jesús en el Nuevo Testamento constituye la clave de la jerarquía autoritaria. Los apóstoles que entraron en contacto con Jesús directamente y vieron su gloria, tiene mayor autoridad que otros que recibieron contacto con Jesús vía sueños y visiones, es decir, los profetas. Y número 5, los profetas que aquí habla solo están sujetos a la autoridad apostólica, pero después del profeta nadie más tiene autoridad, nadie tiene más autoridad de un profeta más que un apóstol. Y los apóstoles murieron, de modo que la mayor autoridad que quedó para la iglesia a través de los siglos es la autoridad profética. Y esos profetas son profetas que vienen después de los apóstoles. Ahora voy a pasar a un detalle, a la presencia de ese don profético en el Nuevo Testamento. La presencia de ese don profético. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27 dice, y 28, dice, en aquellos días unos profetas descendieron
de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Nota, aquí se ve claramente un profetas, menciona en el verso 27, y el nombre de uno, quien profetizó una hambruna en un tiempo específico y se cumplió. De modo que en el Nuevo Testamento todavía vemos profetas hablando en nombre de Dios, actuando en nombre de Dios, profetizando, dando a entender el futuro y cumpliéndose su palabra. Lo vemos también en Hechos capítulo 13, dice, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No dice apóstoles, profetas y maestros. Y ahí continúa la secuencia. Profetas era parte del orden dirigencial de la iglesia. Lo menciona primero que todos, profetas y maestros. Nota que en 1 Corintios 12:28 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros. De modo, y aquí no se menciona apóstoles, pero se menciona profetas y en ese mismo orden, maestro. En Hechos capítulo 20, el versículo 23, el apóstol Pablo da a entender que él entraba en cada ciudad en contacto con profetas que Dios les enviaba. Dice, versículos 22 y 23, ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice el verso 23, salvo que el Espíritu en todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. No te dice, en todas las ciudades me da testimonio. El Espíritu me da testimonio. Está hablando de un don que es de dar testimonio por el Espíritu en cada ciudad. En otras palabras, en cada ciudad Pablo se encontraba con profetas que le hablaban y le daban a entender qué le iba a pasar luego. Prueba de que eso era el caso, lo vemos en el capítulo 21, versículo 4, cuando dice, hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Más adelante, se nos habla en el verso 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entramos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Dice el verso 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Note detalles, que profetizaban. Más adelante, dice el verso 10, mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que es el mismo que encontramos en el capítulo 11, verso 28, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. De aquí, de modo que vemos en el libro de Hechos la presencia constante de profetas ayudando a la iglesia de Dios en su ministerio. Voy a dejarlo aquí para abrir la sesión de preguntas y respuestas, pero básicamente hemos mostrado la autoridad de un profeta, la autoridad de Dios, y solo está sujeta a la autoridad apostólica. En otras palabras, la autoridad del profeta hoy está sujeta solo a la autoridad bíblica, que es la autoridad apostólica hoy. Pero fuera de la autoridad bíblica, la autoridad del profeta está por encima de cualquier autoridad en la iglesia de Dios, maestros, doctores, pastores, administradores. La autoridad del profeta es la autoridad de Dios. De modo que el consejo del apóstol en 1 Tesalonicenses 5, no menospreciéis las profecías, es vigente para hoy. El consejo de Josafat, creed en Dios, en Jehová vuestro Dios estaréis seguros, y en sus profetas seréis prosperados, es pertinente para tu vida, para la iglesia de hoy. Que Dios te guarde.